Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Luca Ideas, canal de YouTube. En este capítulo quiero enseñarte todo lo que puedes hacer antes siquiera de colocar un peso en publicidad. Muchas veces nos indican que hay que meterle presupuesto a la publicidad. Que, por ejemplo, cuando trabajamos con un agente de Google, lo más probable es que entre sus sugerencias de mejora esté aumentar el presupuesto, que en muchas ocasiones es justificado, pero en otras hay muchas otras cosas que puedes hacer y optimizar antes siquiera de pensar en una variación de lo que inyectas en publicidad cada mes. Este video, la idea es contarte qué puedes hacer. Muchas veces cuando me piden asesoría, me vienen con la idea de cómo puedo vender más, cómo puedo atraer a más clientes, cómo puedo generar más sesiones en mi gimnasio, cómo puedo vender más de mi producto, cómo puedo finalmente incrementar esos ingresos. Lo primero siempre es averiguar realmente si lo que tienes es un buen negocio. Hay que analizar los números, la data, la información. Nunca hay que asumir que el precio que estamos cobrando es el acertado, tampoco que el negocio que estamos ejecutando realmente lo es. Y por lo tanto, siempre se hace un barrido inicial para ver los números, ver el margen de contribución a los costos fijos, es decir, que eliminando los costos variables directamente que afectan a tu producto que estás vendiendo, te queda un residual. Ese residual tienes que pensar que tiene que cubrir gastos, nómina, arriendo, entre otras cosas, seguros, servicios de telecomunicaciones, etcétera. Una vez ya analizado eso y observado que efectivamente hay un negocio, hay un margen interesante para poder trabajar, vamos a ver el tema de los segmentos objetivos a los que tenemos que atacar. ¿Quién es actualmente tu cliente? Hay muchos de mis asesorados que inicialmente tienen una idea vaga de a quién tienen que vender, pero también tienen a veces esa nebulosa y necesitan aterrizar de mejor forma quién es el cliente ideal, a quién hay que dirigirse, porque cuando tú defines eso, definirás correctamente el mensaje que le vas a entregar a ese cliente. Y luego recién vamos a empezar a trabajar en el mensaje. Y no solamente hablado desde la perspectiva de las características, atributos de tu producto o servicio, sino también de los beneficios, Eso lo aprendí, y te quería traer este libro a la mesa, el libro de Brian Tracy, Psicología de Ventas. Hay un capítulo completo sobre los beneficios y viene originado de la pregunta de ¿a mí qué? Cuando un cliente ve tu producto, tu servicio, ve tu gimnasio, ve tu fertilizante, ve tu equipo de riego, etcétera, lo que vendas, ¿qué hay para mí en eso que tú me ofreces? Y tienes que definirlo bien porque esos van a ser los puntos con los cuales vas a trabajar para hacer tu publicidad, tu contenido, tu comunicación. Es importante al momento siquiera de poner un peso en publicidad que tus canales digitales estén optimizados. ¿A quién ayudas? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo validas tu autoridad en el tema? Todo eso tiene que estar en tu canal, ya sea de Instagram, ya sea de Facebook, ya sea de LinkedIn, ya sea cualquiera el que esté vigente mientras estás viendo este video, por supuesto. El contenido debe estar dirigido a eso, además de diferentes pilares de contenido que te voy a ir mencionando. Por ejemplo, en Instagram, a la fecha, tú puedes colocar historias destacadas. Una sí o sí tiene que ser testimonios. La otra tiene que referirse a los servicios que ofreces. La otra a la metodología o cómo puedes obtenerlo. En la biografía tienes que especificar alguna estadística que te valide o con la cual el cliente vea cuál va a ser el resultado que va a pasarlo desde el punto A en el que está actualmente al punto B donde va a llegar. Y así poder estructurar una comunicación clara. Otro libro que en estos momentos no lo tengo a mano, pero se llama El
plan de marketing en una sola página, dice que si confundes al cliente, el cliente no te va a comprar. Entonces, lo primero es depurar tu mensaje y dejarlo súper claro y testearlo, ya sea con clientes actuales o con personas que lo lean y digan, está súper claro, entiendo lo que estás ofreciendo. ¿Ok? Entonces, ya conocido eso, vas a tomar tu base de datos. Si no la tienes, este punto igual es importante, porque finalmente tienes seguidores, tienes conocidos y tienes capacidad de encontrar grupos en las redes que se adapten a lo que tú buscas en el mercado, a quienes buscas vender. Lo importante es encontrar esa base, estructurarla, armarla y entenderla. Ok, actualmente, ¿dónde estoy? ¿Quiénes han comprado mi producto? ¿Cómo son? Más o menos cuánto me compran en promedio. Tienes que entender el actual comportamiento de tus consumidores para poder entender a dónde hay más de esos para captarlos. O hacernos la pregunta directamente, ¿a quién no estoy atrayendo que me encantaría que me comprara? Eso es súper importante también. Eso es la optimización de la base de datos, optimización de los canales digitales, optimización de tu e-commerce. Tiene que tener los estándares de una página bien posicionada, que cargue rápido, que tenga una buena metadescripción, que esté indexada a Google, que sus fotografías tengan una descripción alternativa, que tenga una sección de preguntas frecuentes, entre otras, un titular claro y específico con el que el usuario desde su intención te está buscando. Una sección de blog. Hay tantas cosas que se pueden hacer sin siquiera poner un peso en publicidad. Una vez optimices tu e-commerce o tu plataforma de pagos, tus canales digitales y entiendas tu base de datos, recién ahí podemos empezar a trabajar en el modelo de precios. ¿Cómo vamos a estructurar nuestros servicios según los precios? El precio es información, es una forma de identificar a quienes quiero captar. Si cobro tanto, voy a atraer a cierto público. Si cobro un poco más, voy a atraer a otro tipo de público. Y si cobro mucho, mucho más, atraeré a otro. ¿A dónde quiero apuntar? ¿Dónde no está saturado? Y empezar a trabajar desde ahí. Ahora, una vez elaborado el pricing y la oferta atractiva, porque sí o sí tienes que establecer una oferta atractiva, que tenga una garantía, una promesa de transformación, un precio grande, pero asociado a muchos bonus, a mucho valor. Esto lo desarrolla mucho Alex Hormozi en su libro Oferta de $1.000.000, donde se estructura una oferta irresistible. Tienes que tenerla, tu caballo de batalla. Y luego recién empezar a trabajar en la promoción, pero ni siquiera en la publicidad, sino que en el contenido orgánico que vas a desarrollar y en qué medios los vas a desarrollar. Serán medios escritos, por ejemplo LinkedIn, o audiovisuales como en YouTube o Instagram o TikTok. Cualquiera sea el caso, tienes que considerar siempre hablar mucho del problema de tu cliente. Tienes que hablar mucho de casos que hayas trabajado para establecer una autoridad frente a tu audiencia. Testimonios, súper importante. ¿Qué dice el resto de ti cuando tú no estás en la mesa? Muy, muy importante. Y, por supuesto, contenido que venda. De vez en cuando y en poca proporción, vender lo que ofreces. Decir, mira, no es por presumir, pero yo sé hacer esto. Acá puedes ver respaldos de que lo que digo es cierto. Y luego empezar a decir cómo lo haces y qué harías, por ejemplo, y esto es muy útil, qué harías si empezaras ahora, sabiendo todo lo que sabes, de nuevo, desde cero, porque eso aporta valor. Ese tipo de contenido suma. Hablar del problema suma porque ayudas al cliente a identificar si tiene ese problema. También suma si hablas desde tu vereda cómo harías las cosas distinto dado todo lo que sabes, porque le ayudas al cliente a trazar el camino hasta un punto en el cual sea tan evidente que te necesita para lograr llegar a la meta que te va a contactar. Una vez ya todo está hecho, recién empiezas a pensar en la publicidad. Publicidad orientada principalmente a una acción, una sola,
en una campaña específica durante un tiempo específico, con un presupuesto según los márgenes que estudiaste para poder inyectar publicidad. Con estos lineamientos vas a poder optimizar de mejor forma tu presupuesto y hacer tantas cosas antes siquiera de colocar un peso, ya sea en Meta, en Google o tu plataforma de anuncios favorita. Espero que esta información haya sido un aporte y nos estaremos viendo en otro episodio de Aluca Ideas, canal de YouTube. Hasta pronto.